Estimados amigos, bienvenidos a esta mesa redonda que habíamos anunciado como culminación de nuestro congreso sobre la función del psicólogo como maestro. Hemos elegido un texto del Papa Pío XII para introducir esta conversación y para proponer una síntesis de lo que ha sido expuesto en las diferentes conferencias. El texto es muy rico y muy sintético, forma parte de un trío que el Papa Pío XII dedicó a la cuestión de la psiquiatría y de la psicología. En ese trío, en primer lugar, tiene un discurso sobre la función moral en el análisis psicológico, es decir, cómo la psicología debe ceñirse a los límites indicados por la moral tradicional. En segundo lugar, tiene un gran discurso para un congreso internacional de psiquiatría que contiene la doctrina más consistente, no solamente de este Papa, sino también de todo el magisterio en general, acerca del tema de la psicología entendida en el sentido moderno. Y por último, el Papa tiene el texto que presentamos aquí dirigido a las enfermeras que se ocupan de los enfermos psiquiátricos. Hay algún otro texto más, pero más restringido, referido al uso de la medicación en psiquiatría, pero estos tres que he indicado son los más importantes. Ahora, ¿por qué hemos elegido justamente el dirigido a las enfermeras para iniciar la conversación en esta mesa redonda? Esto es así por algo tal vez no evidente. Es una razón mística que está expresada con mucha profundidad en la regla de San Benito, el cual expresa en su tercer capítulo que muchas veces cuando el superior tiene que pedir consejo, aquel que está más inspirado por Dios es el más joven y no muchas veces los ancianos. Hay que reunirse solo con los ancianos, dice San Benito, cuando se trata de cuestiones de menor importancia. En cambio, hay que reunirse con todos, incluyendo los más jóvenes, cuando se trata de lo más importante. Podemos hacer una aplicación a este caso del discurso de Pío XII, de esta regla de San Benito, en el sentido de que analógicamente las enfermeras, que pueden tener una función en cierta manera auxiliar de los médicos, le han hecho decir al Papa Pío XII los pensamientos más profundos, incluso más profundos que aquellos que dirigió a los psiquiatras, a los médicos reunidos en el Congreso Internacional. Y esto es así porque esta función de las enfermeras le ha hecho descubrir el aspecto más sobrenatural, que por supuesto estaba presente en el otro discurso, el aspecto más sobrenatural de la acción psicoterapéutica. Y en primer lugar hay que aclarar que el Papa se refiere directamente a la medicina. También el Congreso anterior estaba dirigido a la actividad científica médica. Todavía no se había distinguido adecuadamente la psicología de la psiquiatría, aunque los psicólogos clásicos lo habían hecho a su modo, el mismo Freud lo había hecho, pero en la práctica común, por ejemplo, no existían en general las facultades de psicología como las conocemos ahora. Entonces, la psicoterapia era fundamentalmente una
actividad médica. Y por eso el Papa se refiere a los médicos y también a las enfermeras que ayudan en la tarea de los médicos, y muy explícitamente se refiere a la humildad de la acción de las enfermeras, que no es una humildad simplemente humana, sino que tiene que ser el reflejo de una virtud divina. El Papa tiene una actitud muy profunda, muy caritativa y muy afectiva, tratando acerca de este tema de los enfermos mentales, y se refiere a la doctrina constante de la Iglesia, a sus bases filosóficas, a sus bases teológicas, pero también intuye aspectos espirituales muy profundos. Por ejemplo, cuando dice a las enfermeras que tienen como una función angélica. Esa función angélica, evidentemente, no se puede tomar en el sentido simplemente físico. No se trata simplemente de recordar a los ángeles con el guardapolvo blanco, con el uniforme blanco. Se trata de una función espiritual que nos sirve para reflexionar acerca del papel del psicólogo en el tratamiento de las desviaciones mentales. Aquí el Papa hace referencia directa a la gracia, como la gracia de Dios no solamente ayuda a mantener la normalidad psíquica, sino que muy especialmente ayuda a recuperar este equilibrio que es lo más importante que tiene la persona humana. También indica el Papa cómo ninguna alteración física, incluso causada por la propia culpa, puede ser un impedimento último para la acción de la gracia de Dios. Y dice claramente un impedimento físico. No se trata en el sentido propio de un impedimento psíquico, porque justamente ese es el que la gracia de Dios ayuda a quitar. Pero aun cuando haya órganos alterados por una enfermedad, incluso adquirida culpablemente, esto no impide la acción de la gracia y no impide la transformación de la persona, incluso en orden a la santidad. Otro aspecto muy importante que indica el Papa en este discurso es cómo siempre hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Lo dice muy claramente refiriéndose a las enfermeras, tienen que obedecer a Dios antes que a los médicos, pero esto nos ilumina acerca de la función de la verdadera actividad psicoterapéutica. Esta debe ser siempre ejercitada en obediencia estricta a las más profundas leyes divinas, a la ley natural y también a la ley evangélica, a la ley revelada. No hay ninguna condición de los enfermos, de los pacientes o de la comunidad, ni ningún condicionamiento científico, pseudocientífico, que pueda eximir del cumplimiento de la ley natural y del cumplimiento de la ley evangélica. Esto lo recuerda el Papa en una época en la cual ya había como unas anticipaciones de la audacia, que es la palabra que usa él, que se iba a acrecentar en los años siguientes hasta nuestros días, en los cuales muchas veces en la actividad psicológica y también en la teoría psicológica se sostienen teorías, pensamientos contrarios a la ley natural y mucho más a la ley evangélica.
Terminamos esta breve introducción leyendo un pasaje de este gran discurso, aunque breve, del Papa Pío XII, que dice así: queridas hijas enfermeras, que por divina vocación o por libertad, por libre elección, habéis abrazado una vida llena de sacrificios en favor de la humanidad que sufre, no queráis estimar vuestra obra por debajo de cuanto la aprecia Dios y la sociedad humana. Ella es noble y necesaria. Está dirigida a procurar el bien del cuerpo y el del alma. Sirve al tiempo y a la eternidad. Verdadero y sagrado ministerio. Esta estima que no menoscaba el cristiano sentimiento de vuestra humildad, debe servir de estímulo y de impulso en el duro trabajo, en la inalterable paciencia, en la escrupulosa exactitud. Y cuando se trata de la asistencia a enfermos de mente, es motivo de generosidad en el donar algo de vuestro espíritu al hermano infeliz, para que renazca a la vida. El candor que irradia de vuestros vestidos y evoca a los ojos cansados de los enfermos visiones angélicas, sea símbolo y uniforme de vuestra vida interior sobrenatural, tal que os vuelva de verdad ángeles puestos al servicio de los hombres. Es deseo del Papa que las enfermeras se vuelvan ángeles puestas al servicio de los hombres. Cuanto más los psicoterapeutas, que tienen una función más directamente espiritual, más directamente intelectual, más directamente humana, tendrán que ponerse con humildad al servicio de los hombres como verdaderos ministros de Dios. Verdadero y sagrado ministerio, dice el Papa. Si esto se aplica a las enfermeras, mucho más se debería aplicar a aquellos que tratan directamente del alma y de la persona humana. Y con esto invito a los distinguidos participantes de esta conversación del Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz, la doctora Selmira Seligman, el padre Domenico Monteforte y la doctora Mariana de Ruschi, para que compartan con todos sus reflexiones sobre este tema y también sobre el conjunto del Congreso. Muchas gracias a todos por su participación. Comenzamos por la doctora Selmira Seligman. Bueno, muchas gracias. Yo he hecho algunas reflexiones sobre este texto que me parecieron importantes. Por supuesto, siempre, como dijo el padre Ignacio, haciendo una analogía o tratando de verlo como psicoterapeutas, ¿no? Que en ese momento no existía la carrera tampoco, entonces tratando de verlo como psicoterapeutas. Entonces, lo primero que me llama la atención cuando comienza nomás este discurso es que dice que somos, bueno, voy a hablar como psicoterapeuta, ¿no? Dice apóstoles de la caridad, porque dice que la mejor medicina o remedio en la asistencia profesional, dice, es el calor de la caridad sobrenatural, ¿no?
Y es totalmente cierto, como psicoterapeutas, por ahí quizás Mariana también lo podrá corroborar, la gente necesita de ese afecto, de ese cariño, pero elevado, ¿no? O sea, es un afecto elevado, elevado, porque es ese calor de la caridad sobrenatural, ¿no? Eh, también dice que hay que buscar la santificación propia, o sea, nosotros también tenemos que, ¿cierto? A veces cuánta paciencia se requiere, ¿no? Por supuesto que las enfermeras también, ¿no? Pero cuánta paciencia, cuánta fortaleza se requiere, ¿no? Porque dice que hay que buscar la santificación propia en este tipo de trabajo, este sagrado ministerio, como dijo el padre, que lo vuelve a decir al principio, sagrado ministerio. Eh, pero que también sean tutelados los principios del derecho natural, como también lo comentó el padre Ignacio, el derecho natural, la ley natural, que lamentablemente hoy en día en muchas corrientes que les estudian los alumnos en las universidades aún católicas, no garantizan, no garantizan que el psicólogo respete este derecho natural, la ley natural y, y los mandamientos divinos, ¿no? Porque después también va a decir los preceptos cristianos salvaguardan la salud mental, ¿no? Pero también dentro de esto justamente está la garantía, dice, de la libertad y el respeto de la persona. Cuando uno respeta esa ley natural y, y estas conductas que son en conformidad con los principios cristianos, ¿no? Otra cosa que dice, quizás que me pareció importante, es que en la relación con el enfermo, que tenemos que meditar siempre los encuentros de Jesús con los que sufren. Eh, Su sentido de paternidad, de acogida, de entrega, ¿no? Y esto de que en cada escena del dolor tenemos que reconocer a Cristo, ¿no? Y en cada escena se reconoce a Cristo, en el que sufre, en el Cristo del Calvario, y en el que cura, el que ayuda, el que acompaña, es ese Cristo compasivo, médico de las almas. También me parece importante que dice que en que ese respeto por la libertad de las personas, porque dice que Cristo no curaba forzadamente, ¿no? Lo que esperaba el libre consentimiento, o sea, que la persona quiera curarse, y esto es muy importante también en nuestro campo, ¿no? En nuestro ámbito. La persona tiene que querer curarse, ¿no? Sobre todo porque muchas veces vienen de otras terapias y hay muchas corrientes psicológicas que no intentan curarlo, lo que intentan es que se sienta bien estando mal, viviendo mal, ¿eh? Con conductas erróneas, aún dentro de la naturaleza, ¿no? Entonces, a veces vienen tratando de que uno les justifique, lo haga sentirse bien cuando está mal. Y aquí, o sea, dice que la persona tiene que desear curarse, o sea, tiene que desear un cambio. Si no es imposible hacer algo si la persona no desea ese cambio, a veces requiere, y eso quizás también lo dijimos cuando hablamos del magisterio del psicólogo, esto también muchas veces requiere un sacrificio, porque requiere cambios en los hábitos, muchas veces en vicios. La persona tiene que querer libremente, tiene que dar su consentimiento para cambiar, para ser mejor, para poder curarse. O sea, no se puede hacer forzadamente. Esto me parece un concepto bastante importante, sobre todo en la psicología hoy en día, ¿no? Una cosa que también me llama mucho la atención es que en 1953, de cuando es esta conferencia,
ya habla de la plaga social de las enfermedades mentales. Fíjense que hace 70 años, casi 70 años, por lo menos 70 años, que ya el Santo Padre hablaba de que era una plaga social las enfermedades mentales. Imagínense hoy en día, ¿no? Además, esta palabra social, porque no es la enfermedad mental, no se restringe solo a la familia o a la sola persona. Tiene consecuencias sociales, ¿eh? Y uno lo ve también continuamente, ¿no? En problemas a veces hasta delictivos, ¿no? Tiene consecuencias sociales. Y ya en ese momento se da cuenta de que es una plaga, o sea, la cantidad de casos que había, imagínense hoy en día, esto hace 70 años, ¿no? Bueno, y justamente dice esto, ¿no? Que las conductas en conformidad con los preceptos cristianos salvaguardan la armonía del espíritu. O sea, en realidad la salud es armonía, y dice que eso es con la ayuda de la gracia. La importancia de la gracia para que haya una armonía, un equilibrio, hasta una, al menos en mi traducción dice, hasta una perfección. Por supuesto, siempre con la ayuda de la gracia. Y después otro párrafo que me pareció muy interesante, por ahí lo voy a leer, que dice que la psiquiatría, hablando de la psiquiatría, dice, al sustraer, previniendo o curando un espíritu a la demencia, es como si se ganara inicialmente para Cristo, puesto que se le pone en la posibilidad de convertirse o pasar de nuevo de atrofiado o inerte. O sea, está hablando acá que esa enfermedad grave, por supuesto, enfermedad de origen psíquico estamos hablando, lo hace atrofiado o inerte y pasa, cuando se cura o cuando se previene la enfermedad mental, dice, pasa a miembro consciente y activo de su cuerpo mismo. Fíjense qué importante que es que la persona sana, consciente, activa dentro del cuerpo místico, es una persona que no tiene una patología grave. Trabaja en ese cuerpo místico. Por otro lado, esto, ¿no? O sea, está hablando de demencia, una persona atrofiada, una persona inerte, paralizada en el cuerpo místico, ¿no? Entonces, qué importante es que cuando se lo cura o cuando se previene la enfermedad mental, de alguna manera se está intentando también, dice, la conversión y este poder tener plenitud de la persona, o la persona puede desplegarse en el cuerpo místico, para el cuerpo místico. Bueno, dice que lo que cura es la cercanía de la gente sana. O sea, también esto es un llamado importante a los psicólogos, no solo para vivir en gracia, para vivir una vida buena, sino que también tratar de ser, o sea, por supuesto, ser sano psíquicamente, ¿no? Porque dice que esa cercanía de gente sana les da una visión amigable del mundo y de la vida, que es lo que la persona había perdido. O sea, que muchos enfermos mentales tienen esa visión errónea de la vida por lo que han vivido o muchas veces por lo que se han imaginado que han vivido. Pero el psicoterapeuta con su vida, además de confianza, ¿no? Dice que es muy importante volverles a dar, recuperar esta confianza, pero ¿por qué? Cuando la persona y el psicoterapeuta también es una persona amable, también equilibrada, sana, tiene que, con serenidad, dice, ¿no? Al menos en mi traducción dice con serenidad, con armonía en sí mismo, ¿no? Y la importancia de que
considere al hombre en su unidad. Y hay justamente otras de estas conferencias que hablan especialmente de la unidad, porque esa unidad, esa salud que está en la unidad, tendiendo hacia Dios. O sea, cuando esta unidad se da en el fin, o sea, cuando se tiende hacia Dios, esto va unificando la personalidad. Muy distinto de lo que pasa hoy en día con corrientes psicológicas, naturalistas, o algunas directamente que se alejan de todas estas posiciones, ¿no? Entonces, cómo la perfección, el equilibrio y la armonía del espíritu humano se realiza en la tendencia al fin último, que es Dios. Esto es fundamental, o sea, si no existe esa tendencia que unifica, el hombre se va diversificando. Y eso es también la enfermedad, la enfermedad del alma, ¿no? Como hablaba Santa Teresa, ya en las primeras moradas el hombre está diversificado, ¿no? Entonces, cuando va creciendo, se va unificando. Y lo que unifica es el fin, es esa tendencia hacia Dios. Esto también que es importante, que hay que generar confianza en el enfermo, pero esa confianza se genera cuando la misma persona del psicólogo vive esa serenidad y esa armonía en sí mismo, ¿no? O sea, que se logra con el ejercicio de las virtudes cristianas. Dice que hay situaciones desgraciadas que concurren a determinar las enfermedades, pero se olvidan, aquí no sé si será esa traducción, pero dice, se olvidan esas situaciones desgraciadas de la vida que llevan a muchos a enfermedades, se olvidan cuando se encuentran con una persona caritativa, serena, equilibrada, optimista, ¿no? Entonces, la importancia curativa, por así decir, o terapéutica, también de la personalidad del psicoterapeuta. Es muy importante. Por eso habla de la importancia de la maternidad espiritual, ¿no? Porque dice que justamente cuando hay buenos aspectos, y fundamentalmente dados por la caridad, ¿no? Cuando hay buenos afectos, esta maternidad espiritual justamente es lo que despliega a la persona, hace también confiada, hace que sí se pueda cumplir su vocación también sobrenatural, pero desplegarse, ¿no? Es eso que desde afuera hace el maestro, cuando lo comparábamos al psicólogo con el maestro, o sea, incentivar a que la persona crezca, se desarrolle, que se despliegue, que se perfeccione, siguiendo a este maestro interior, como decíamos en esas conferencias, ¿no? Y entonces, por todo esto, dice que el psicoterapeuta, como estamos hablando acá, lo dicen las enfermeras, pero que dice que son entonces, como dijo el padre Ignacio, como ángeles al servicio del prójimo. O sea, todo esto hace que, o sea, nos da, yo creo que muchas pautas también a los psicoterapeutas para querer también nosotros ser mejores, crecer, crecer en el servicio del prójimo, pero crecer también en la vida cristiana, en la vida de las virtudes, porque si no, no hay nada que cure. O sea, no, lo que cura no es un método. Lo que cura, parecería por lo que justamente aquí dice, y realmente es la experiencia que tenemos, es esa personalidad también sana, generosa, optimista, maternal o paternal del psicoterapeuta. Bueno, y con esto termino, así dejo lugar a los demás, a ver, no sé qué cosas han también meditado sobre este texto, que realmente es riquísimo. Bene, gracias, Selmira, por estas palabras que reflejan una gran experiencia. Y ahora pasamos a don Domenico Monteforte.
Vediamo che cosa dice Don Domenico Monteforte su questo discorso del Papa Pio XII. Bellissimo la funzione angelica dell'infermiere, e mi veniva in mente nella conferenza ho presentato le due questioni di San Tommaso sul maestro, e la cosa più bella che mi ha colpito molto di quelle due questioni, che non avevo notato nelle letture che ho fatto prima, è quando dice che addirittura l'uomo può insegnare all'angelo, non insegnare, può dire qualcosa, l'angelo può imparare qualcosa dall'uomo, dalla vita santa dell'uomo. Bellissima questa cosa. È come la funzione del maestro è una funzione da santi, cioè di gente in grazia di Dio, ed è equilibrata perché è in grazia di Dio, ed è libera dal peccato. Adele diceva la santità è la liberazione è l'esempio massimo di liberazione dal male, la santità. E così si può essere veri maestri perché santi, perché in grazia di Dio. E poi un'altra cosa che mi ha colpito, usa ben 2 volte qui il Papa la parola ministero. Mi ha colpito ben 2 volte, nella stessa pagina che ho davanti al discorso. È una ministerialità, perché è un trasmettere la grazia, l'esperienza di grazia e la vita di grazia che uno ha vissuto. Nell'infermiere come nello psicologo e soprattutto nel maestro. È una trasmissione della vita di grazia. Un'altra cosa che mi ha colpito, proprio parlando della vita di grazia, che è come dire, la vita di grazia è una vita sana, e la vita di grazia del maestro, più il maestro, del maestro è un cammino, è un farle, come dire, l'essere al ministro di Dio, ministro della grazia di Dio. Questo è. E poi questa vita di santità è lontana dalla colpa. In un punto il Papa sembra dire proprio quello che abbiamo affermato tante altre volte anche nel libro La psicologia di fronte alla grazia, che la malattia psichica ha un rapporto col peccato. Il disagio, almeno, ha un rapporto col peccato. Poi dici turbamenti psichici dovuti alla chiara coscienza di colpabilità, che nessuna cura può sedare se non il pentimento religioso. Questo è importantissimo. Mi veniva in mente, sentendo per esempio tanti suicidi nelle carceri, l'addebitano almeno in Italia al fatto che nelle carceri non c'è anche vero, sarà anche vero, la qualità della vita è molto bassa. Invece nessuno considera che in un carcerato c'è il dramma del senso di colpa, e il perdono riequilibra tutto, può riequilibrare tutto col tempo. Un'altra cosa importante, quando diceva Gesù non guariva senza la volontà della persona, e non guariva sempre, oppure sembrava che non guariva. C'è il tempo è importantissimo, il tempo in cui si muove la libertà dell'uomo, è l'incontro di
di due libertà: la libertà del maestro che aderisce alla grazia e diventa come colui che, come dice San Tommaso, lui facilita il cammino perché già ha fatto il cammino, può facilitare il cammino del discepolo perché lui già ha percorso quel cammino. Per questo è importante il maestro. Dice, uno potrebbe anche non avere il maestro, si può apprendere senza maestro, si può camminare anche senza maestro, però è più difficile, perché invece il maestro che ha già percorso la strada rende possibile, rende più facile il cammino al discepolo, rende più facile muovere questa libertà. E poi è importante la libertà. Mi ha colpito questo quando il Papa diceva non impone i miracoli. Stiamo in una situazione oggi nella Chiesa, traspare anche nella liturgia questo purtroppo, dove sembra che tutto è automatico, sembra che l'opera della grazia sia automatica, non passi più attraverso il dramma e la potenza della libertà dell'uomo. La libertà di Dio si incontra con la libertà dell'uomo. Questo è importantissimo. E forse tanto disagio sta proprio in questo automatismo, in questi automatismi a tutti i livelli. C'è molta ci cerca della magia oggi, no? Dell'automatismo, del bene automatico attraverso la magia o gli oroscopi, queste cose, come se tutto fosse automatico e niente passasse attraverso la libertà, la libertà dell'uomo, che diventa grande nell'aderire al libero volontà di Dio, che vuole il bene dell'uomo. E allora l'opera del maestro è proprio quella di farsi, come dice qui, serene amiche, una spiriti sani e armoniosi, che vengono a seguire con una visione serena e amichevole. Importantissimo questa cosa, questa amicalità che nasce dalla grazia, perché un'amicalità vera nasce solo dalla pace del cuore. Un è vero amico se ha la pace nel cuore, se non ha la pace nel cuore, non ha la grazia di Dio, è molto difficile essere amici. Senza la grazia di Dio si è conniventi, non si è amici. Connivenze al massimo, connivenze, non amicizia. Invece con la grazia di Dio si può essere veri amici e si può condurre altri con una visione serena e amichevole al bene. Mi viene in mente anche come molta psichiatria o psicologia, diciamo, di classica escluda questa amicalità. Il terapeuta non può essere amico non può essere amico come il maestro non può essere amico con le dovute, chiaramente con le dovute distanze professionali, sia il maestro che il terapeutico, per carità, perché non si può essere, non l'amicalità amicona, non un'amicalità che è carità, che prendere a cuore la sorte degli altri nel nome di Dio, perché è Dio che guarisce, è Dio che insegna, è Dio che... Questo è, ritorno alla visione dell'angelica. L'angelo è un messaggero, è un annunziatore, è bellissima questa cosa, è un annunziatore perché è Dio che guarisce, è Dio che guarisce dal peccato,
è Dio che dona la grazia, è Dio che dona la grazia a cominciare dal maestro stesso, al terapeuta stesso, in modo che sia un annunziatore di bene. Queste sono le cose che mi hanno colpito di questo veramente bello. L'ho letto un po' in fretta, ma veramente bellissimo questo discorso, questa cosa. Benissimo, grazie Don Domenico. Poi faremo alcune riflessioni ponendo delle domande ad ognuno. Possiamo pensare alcune domande. Y ahora pasamos a la doctora Mariana de Ruschi. Escuchamos con mucho agrado sus reflexiones. Bueno, en primer lugar, mientras lo escuchaba a usted, padre, me llamaba la atención esto de la humildad como virtud sobrenatural en la enfermera, que como otro Cristo se acerca a curar las heridas espirituales del enfermo, como buen samaritano que representa a Cristo finalmente, y toma sobre sí el peso, la carga, aliviando al otro porque lleva sus penas. Hay algo en nuestra cultura que es no querer sufrir. Y quizás el primero que tiene que mostrar esta aptitud para sufrir por amor, sufrir por el otro, es esa enfermera, esa psicoterapeuta. Las vestiduras blancas también me hicieron pensar en la imagen de los santos en el Apocalipsis, como algo que tiene un cierto atractivo, una cierta belleza, una cierta imagen, como decías, Elmira, de lo materno, lo que es capaz de renovar todas las cosas, como hace el Señor, de hacerlas nuevas, de que esta persona, en contacto con la gracia de Dios que porta esa enfermera, esa psicoterapeuta, se anima a vivir una vida nueva, porque está recibiendo lo que quizás nunca tuvo, ese orden, esa armonía, esa belleza que se le da en la relación con el terapeuta, con la enfermera. A mí me gusta muchísimo pensarme como enfermera. Muchas veces pienso el terapeuta es Cristo, yo soy enfermera, o el terapeuta es el sacerdote y yo acompaño lo que hace el sacerdote quitando el pecado, y yo acompaño porque yo no puedo quitarle el pecado a mi paciente y sé que el pecado está en la raíz de todos sus males. Y sin embargo, tengo la aptitud de ir levantando suavemente las capas, digamos, de negación de la culpa, de negación de la condición pecadora, que evidentemente acarrea un gran sufrimiento. Y para eso estamos también los terapeutas, para acompañar en esa conciencia dolorosa y feliz a la vez de la condición pecadora. Esto es sumamente conmovedor, mueve a una enorme caridad, una enorme compasión. Y me atrevo a sugerir que somos otros Cristos cuando sufrimos con y por nuestros pacientes y les damos esa vida nueva. Somos portadores de gracia, a la manera de algo sacramental, quizás hecho más por el Señor directamente, como decías, Elmira, como si fuéramos un sarmiento que une a otro sarmiento a la vida de la gracia, a la vida de Cristo en el cuerpo místico.
Bueno, a mí me encantó esta reflexión del Papa, además por la visión tan esperanzadora que da al enfermo mental, ¿no? Que comparto absolutamente. No hay nadie, conozco cantidad de pacientes desahuciables, digamos, o desahuciados incluso por sus familias, que no hayan respondido bien al encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor siempre es saludable, siempre renueva la vida, siempre cura. Y a veces el lazo o el intermediario entre el Señor y que es el médico divino, el maestro, y este prójimo al borde del camino, digamos, es la enfermera, la psicoterapeuta, que luego llevará siempre a abrirse al orden sobrenatural, porque el orden natural está destinado al sobrenatural. Es el orden que explica la profundidad, la infinitud, la dimensión verdadera de nuestra existencia. Y cuando el orden natural se pone al servicio de la ley revelada, al servicio del Evangelio, bueno, no hay quien resista esta invitación magna a la salud. Así que, bueno, gracias al Padre Ignacio que me propuso el tema del psicólogo y la Eucaristía, porque ayudó mi profundización en la conciencia del valor de la Eucaristía en nuestras vidas, y me gustaría llamarme a partir de entonces que soy una psicóloga eucarística, ¿no? En acción de gracias por lo que Dios hace en mí, por lo que Dios hace por mi intermedio humildemente en mis prójimos dolientes, sufrientes. Y es verdad también lo que decías, Elmira, de que hay una libertad del paciente y una influencia también muy fuerte de la sociedad en no aceptar las penas de la vida. Y las penas de la vida, si se aceptan y se sufren, son un tesoro magnífico que nunca habría que desperdiciar. Entonces, cuando el paciente fundamentalmente no es que no quiera curarse, no quiere aceptar como medio para su curación las penas de la vida. Las penas de la vida llevadas en la compañía del Señor, en la compañía del terapeuta, con el ánimo, las penas de la vida como una manera de hacer magníficamente la voluntad de Dios para el bien de ellos mismos, para el bien de la humanidad, diría, ¿no? Incluso, pero en primer lugar, el bien de ellos mismos, la propia purificación. Entonces, bueno, tenemos este obstáculo del sufrimiento, así que me permito ser muchas veces con mis pacientes predicadora de las bondades del sufrimiento. Cristo nos lo muestra en la cruz, la entrega de la vida por amor conlleva sufrimiento, y si no aceptamos el sufrimiento no hay crecimiento posible en nuestro ser nosotros Cristos, en nuestra propia redención y la de los demás. Bueno, siempre hablo mucho en mis ponencias y con mis pacientes también del valor de la belleza. Esta enfermera es bella, tiene un corazón bello, embellecido por el amor, es atractiva y tiene que ser atractivo todo lo que el Señor le inspira, todo lo que le dice a su paciente para hacerle más agradable, más fácil este pasaje a la salud en medio de tanto dolor y arduidad. Es decir, Jesús atraía, y atraía por la belleza de su mirada, atraían, digo yo también, los misioneros por su caridad, por su abnegación, y insisto mucho en esto, en la belleza de la que somos
portadoras las enfermeras con nuestros vestidos blancos, que es la blancura de la caridad, del servicio al prójimo, hecho con entrega, con alegría, con la alegría de poder estar cumpliendo una misión verdaderamente hermosa. Bueno, creo que esto es todo lo que puedo agregar a lo muchísimo y ordenado que han dicho ustedes tres. Muchas gracias, Mariana. Ahora hacemos unas breves preguntas y cada uno puede formularle las que quiera a los demás. Comenzamos por la doctora Seligman. Ese aspecto de la amistad que está subrayado en el texto parece muy importante, y no solamente en la época de Pío XII, sino mucho más ahora. Parecería que faltan ambientes amigables y que la falta de amistad produce desequilibrio psíquico, recordando siempre que la amistad fundamental es la caridad, ¿no? Como Santo Tomás dice en la Suma Teológica, lo primero que dice acerca de la caridad es que la caridad es amistad. Entonces, ¿qué reflexión se puede hacer acerca de este vacío que hay en los ambientes que genera esta patología, y cuáles serían los caminos para generar una verdadera amistad, ¿no? Que sea curativa? Bueno, o sea, a mí me parece que en realidad no se da esa amistad porque no hay, o sea, una vida ni mínima religiosa. Desgraciadamente se está muy, muy alejado, ¿no? Entonces, al no haber caridad, al no haber la misma amistad, es en las virtudes, ¿no? Como decía Aristóteles, es en la vida virtuosa. Entonces, si no, simplemente son cómplices para hacer el mal, para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, no hay esa idea, esa imagen de que podemos crecer en la amistad, pero tiene que ser la vida virtuosa y una vida religiosa, una vida de gracia. Lo que pasa es un mundo moderno totalmente alejado de eso, ¿no? Porque es el otro de estos temas, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas enfermedades mentales hoy en día? ¿Por qué tanto? Y bueno, porque está alejado del fin, de ese fin que unifica, y entonces, claro, todos esos medios, como son la amistad, principalmente la amistad con Dios, bueno, no se dan, ¿no? Entonces hay más enfermedad mental, y bueno, sí, siempre el tema es que el mundo moderno se ha ido alejando mucho de Dios, ¿no? Y aún entre ambientes religiosos y eso, es todo muy restringido, ¿no? Como decía Benedicto XVI, hay mucha ignorancia religiosa, pero mucha ignorancia religiosa aún en los ambientes católicos, pero también poca vida de oración, poca vida sacramental. Entonces es muy difícil que se dé esa amistad, principalmente con Dios, y con los demás, como una relación también en la vida virtuosa, ¿no? Entonces, bueno, así, digamos, no, creo que no hay muchas perspectivas. O sea, si no se vuelve a evangelizar, si no se vuelve a llamar a una vida más sacramental, a una vida de oración más profunda, de relación más profunda con Dios, que la verdadera amistad, las cosas van a ir peor, sin duda, ¿no? Que si no, no pueden mejorarse, ¿no? Porque no hay un mejoramiento de otra manera, ¿no? No hay, o sea, lejos de Dios no hay otro camino. Bueno, sí. No sé si... Es interesante notar que en la palabra, en el discurso a las enfermeras de Pío XII aparece la palabra plaga, la plaga de la enfermedad mental. Terrible. Una plaga quiere decir una enfermedad que se difunde como una pandemia, y
y es interesante notar que también más adelante el Concilio Vaticano II usa la palabra plaga para referirse al divorcio, habla de la plaga del divorcio. Y estas plagas parecería que están conectadas. O sea que hay enfermedades conectadas que son enfermedades sociales, no son solamente enfermedades individuales. Y para tratarlas hay que tener también en perspectiva ese carácter comunitario, ese carácter social, porque se trata de fenómenos que hacen depender las personas de situaciones que las superan. Entonces, de alguna manera, en la psicoterapia hay que dar los instrumentos para que estas personas no solamente se fortalezcan en sí mismas como individuos, sino que también adquieran una colocación justa en el verdadero orden social, que debe ser una colocación de amistad y finalmente fundada sobre la caridad, como dice también el texto che analizzamo con mucha profondità. E adesso, Don Domenico, possiamo fare una riflessione più ecclesiale, perché qui il Papa usa la parola ministero, ma oggi si parla molto di ministero, anche di ministero dei laici, e si banalizza questa ministerialità. Sembrerebbe che i laici diventano ministri soltanto quando fanno le stesse cose dei preti, oppure quando leggono le letture, oppure danno la comunione o cose del genere. Invece qui si parla di una ministerialità che è veramente molto profonda, è una vera diaconia, possiamo dire, no? E dunque, quale riflessione ti sembra dal punto di vista ecclesiale che si potrebbe fare su questa applicazione che il Papa fa della ministerialità del servizio al campo della psicologia, e si potrebbe estendere senz'altro a quello del magistero, no? La ministerialità oggi nella Chiesa è come fare qualcosa, gestire un piccolo potere, peggio ancora un gioco, è proprio un spesso e poi questa ministerialità si esprime nella liturgia, non come opera di Dio, ma come spettacolo, come opera dell'uomo, come gioco, pure non gioco nel senso buono del termine, perché anche Papa Benedetto nel suo libro sulla liturgia parla della liturgia come gioco, però in questo nel senso deleterio del termine, cioè qualcosa in cui io sono protagonista e mi diverto perché mi diverto, cioè ho soddisfazione perché sono protagonista io, no? Questo in molti preti e molti laici. Invece la ministerialità è far sì che sia protagonista Dio. L'opera di Dio è l'opera della grazia. Essere solamente col umili come trasmettitore della grazia. Questa è la vera ministerialità. Cioè io sono una piccola cosa che proprio l'idea di sacramentalità, no? Una piccola cosa piccola che contiene una cosa immensa, l'Eucaristia, un pezzo di pane, come dire, umanamente parlando, è poco, è un povero peccatore, un pezzo di pane e un po' di vino. Questo è l'Eucaristia, ma è la cosa più grande del mondo, non per opera dell'uomo, ma per l'opera di Dio. E Dio è il protagonista. Così anche nella guarigione dell'uomo non siamo noi i protagonisti, ma è Dio il protagonista, anche se poi si può servire della nostra piccolezza. Dio è talmente buono che si serve della nostra piccolezza, perché quel discorso che niente è automatico nella vita di grazia,
così anche nella guarigione, niente automatico. È tutto un richiamo alla la libertà di Dio che cerca la libertà dell'uomo. La libertà della grazia di Dio che cerca la libertà dell'uomo, niente automatico. Invece una ministerialità puramente di gioco formale, di potere, di giochetto, guardetto, perché non è un gioco, il gioco serio il gioco è qualcosa di serio, ma il giochetto del mio, che mi faccio il mio passatempo, sembra questa mentalità di oggi nella Chiesa. È non è far emergere quello che è oltre me, ma oltre. Ma così anche nell'insegnamento, nel maestro. Il maestro è strumento perché la grazia di Dio operi nel cuore dell'uomo, perché l'intelligenza dell'uomo si muova verso il vero e verso Dio, verso il bene. Questo è il vero senso della ministerialità. Non essere protagonisti noi, perché sennò facciamo pasticci. Quanti pasticci anche si fanno nell'essere protagonisti noi, nel parlare troppo, nel dire troppe cose, anche nella vita sociale, no? Anche nella vita normale, vita sociale, quante parole inutili, quanti interventi inutili facciamo, quanti pasticci facciamo, perché crediamo di essere protagonisti noi sulla vita degli altri. Faccio un esempio, oggi dico il peccato non è il peccatore, sono andato a confessato un'oretta questa sera e una mamma mi veniva a dire, io quando parlo c'ha difficoltà a parlare col figlio perché si contraddicono, si litigano, litighiamo sempre. Allora io gli ho consigliato, ma parla di meno a tuo figlio e affidalo di più alla grazia di Dio. Magari e magari offrigli più un servizio di carità proprio, invece di parlare troppo. A volte si parla troppo e ci si affida poco. Anche questo lo consigliava questa mamma, ecco, di non preoccuparsi troppo, perché quando il figlio è grande ormai fa la sua strada, ma non ha difficoltà a parlargli, ma allora è molto più facile un atto di affidamento, è molto più consono, molto più efficace. Così anche nell'insegnamento, un atto di affidamento dell'alunno è qualcosa di grandioso, perché è Dio che opera nel cuore dell'uomo. Non abbiamo potere, come dice Don Bosco, di operare sul cuore dell'uomo. Non ho nessun potere, se non quello che ci viene dal fatto che siamo in grazia di Dio. Se siamo in grazia di Dio un po' di potere ce l'abbiamo, non perché no, perché la grazia di Dio che si trasmette per osmosi, grazia di Dio che si trasmette per osmosi, e non aveva nessun potere sugli uomini. È Dio che comanda il cuore dell'uomo. Solo Dio può comandare il cuore dell'uomo, così anche nella terapia, penso. Sono psicologo, non so, ma anche nella terapia penso che ci voglia questo fondamentale affidamento. Affidamento perché non siamo noi i soggetti, come gli operatori, ma è cosa talmente grande. Il muovere il cuore dell'uomo è una cosa talmente grande che spetta a Dio, non spetta a noi uomini. Questa è una ministerialità vera, e lasciare spazio alla grazia di Dio. La grazia di Dio operi lei coi suoi tempi,
e con le sue modalità, che non sono le nostre, perché poi noi abbiamo delle aspettative troppo temporali, come dire, troppo immediate. Noi vorremmo subito vedere il risultato, come diceva questa mamma stasera che si confessava del figlio. Tante volte noi vogliamo subito avere il risultato, invece aspettiamo i tempi della grazia, della libertà dell'uomo e della libertà della grazia di Dio, che sa Lui quando operare, quando è meglio intervenire, molto più di noi. Per questo ministerialità è essere piccoli perché Dio sia grande, perché Dio agisca in pienezza. Muy bien. Muchas gracias, Domenico. Y Mariana, ¿qué consejo le daría a los psicoterapeutas que con el tiempo van a ver esta grabación, quizá durante años? ¿Qué consejo le daría respecto de esta función ministerial que se realiza en la humildad, como dice el Papa, ¿no? El Papa Pío XII, porque el psicólogo es humilde porque está escondido muchas veces, pero además el verdadero psicólogo es humilde porque tiene que soportar que no se lo considere en cuanto dice la verdad de Cristo y la verdad de la naturaleza humana, ¿no? Sí, bueno, me quedé pensando, padre, en esto de la plaga social, de la enfermedad mental, y luego esto de la plaga del divorcio dicho por el Concilio Vaticano. Es que yo creo que sin el vínculo de la caridad no alcanzamos esa altura intelectual y volitiva que nos permite ser justos, ser virtuosos, como decía Selmira. Se peca de injusticia. No hay este concepto de verdad, ¿no? Hay dobles criterios, dobles voluntades. Hay un estado de mentira que pervierte los vínculos. A mí me llama la atención cómo ha influenciado este aspecto demoníaco que tienen las redes sociales con el feedback positivo del me gusta, con el confundir estar conectado con estar comunicado, esta pérdida de la conciencia del tiempo y el espacio necesarios para el encuentro con el prójimo, esta desaparición del prójimo como prójimo. Y francamente no podemos depender del otro sin depender, buenamente quiero decir, sin depender del Señor. No debemos depender de nadie más que del gran dador, del gran proveedor, que es el Señor. Y si el Señor no está bueno, aparecen el me tenés que ser funcional y si no te dejo, me tenés que gustar y si no se termina, como que es impresionante cómo se recae en un nivel de la emocionalidad, de la sensibilidad externa e interna y no se alcanza el desarrollo pleno y luminoso del corazón, ¿no? Es decir, me gustaría siempre que tengan muy en cuenta los psicólogos al Sagrado Corazón y esa dimensión cordial que debemos vivir todos y que hace a la verdadera amistad y a la amistad con el paciente. No podemos complacer al paciente ni responder tampoco al reclamo del paciente si hemos de educarlo en la virtud de la justicia, si hemos de mostrarle qué nos pide el Señor. Un amor capaz de entregar la vida, ¿no? Y hay que llevarlos hacia esa luz, hacia ese lugar único de salud, pues no hay otro. Entonces sí, la plaga se difunde porque no hay amistad.
Y en vez de amistad, es decir, se pervierten las relaciones humanas. En vez de amistad hay uso del prójimo, hay reclamo, hay desinterés, hay desprecio, hay rechazo, todo lo cual está muy fomentado por esta cultura bienestante y me atrevo a decir también en alguna medida por el mal uso de las redes, ¿no? Que deteriora mucho el sentido de la vida de las personas que en alguna medida comienzan a depender de las redes y de lo que las redes les da. No da nada, se lleva todo, pero promete dar algo que nunca da. Entonces esto también se los digo a los psicólogos, que estén atentos para sí mismos y para sus pacientes de los problemas psicológicos que genera y que también es plaga en la sociedad, porque desfigura y deforma el valor de la amistad, ¿no? Y lo sustituye por un conectarse, que es espantoso, ¿no? Realmente es inhumano. No sé si respondo a su pedido, padre, de que aconseje. Me tomé un poco del tema de la amistad porque es fundamental, la amistad terapéutica y la conciencia de los pacientes que tienen que prepararse para vivir la amistad y que no se puede vivir la amistad sin el gran amigo, sin el amor de Dios. No se llega, es imposible. Por eso es tan importante, lo pienso en este tiempo de Adviento, cumplir con el consejo de la oración, con el cual le damos a Dios nuestra vida espiritual que le pertenece, le damos algo que ya es de Él, para que Él lo tome y lo bendiga, la oración. Luego, la limosna, que es la misericordia, el amor al otro, la belleza que tiene, amar al otro. Qué bien nos hace, en vez de criticarlo y juzgarlo, elogiar algo que haya hecho bien. Esto de buscar lo opuesto que nos sugiere nuestra condición pecadora y el enemigo y dar lo que es de Dios, lo bueno. Esto es la limosna que ordena, la misericordia que ordena nuestra relación con el prójimo. Y por último, ese ayuno, esa moderación en la avidez de dármelo todo a mí mismo, ese ego voraz que nos destroza y destroza nuestra posibilidad de vincularnos a Dios por la oración y al prójimo por la misericordia. Bueno, padre, esto es un poco mi pensamiento. Muchas gracias. Usted indicó la conexión entre la actividad del psicólogo y la del sacerdote, la del padre espiritual, que es muy importante y está implícita en la reflexión del Papa Pío XII cuando habla de la ministerialidad. En ese texto se expresa la función maternal del psicólogo o del psicoterapeuta o de la enfermera, que en el orden espiritual tienden a coincidir, porque finalmente la enfermera, como usted decía, depende del médico divino. Entonces, no hay maternidad sin paternidad. La función de la paternidad espiritual es muy importante hoy, porque si las personas están perdidas porque no tienen afectos, porque no tienen madre, también están perdidas porque no tienen padre. Es decir, sobre todo porque no tienen un padre espiritual. Muchas veces tampoco tienen un padre efectivo humano porque esta función está en crisis como todas las funciones humanas. Pero sobre todo no hay un padre espiritual. Y sobre este punto habría que profundizar sobre el tema de que un psicólogo no puede cumplir esa función maternal o paternal si a su vez no tiene un padre. Un padre espiritual. Los psicoanalistas se psicoanalizan entre ellos.
Entonces hacen una especie de conexión con un pensamiento automático y verticalista, que al final tiende a que todos digan lo mismo, piensen lo mismo y actúen de la misma manera. Si tomamos las palabras del Papa en este discurso, entendemos que eso es justamente el inverso de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tener una verdadera maternidad, una verdadera paternidad, y esa paternidad y esa maternidad se ejercitan siempre en la libertad. No hay otra manera de ejercitarla, porque se trata de generar personas libres. Los hijos tienen que ser personas libres. Y por eso creo que para restaurar la verdadera función de la psicología en el ámbito humano, pero sobre todo cristiano y en la Iglesia, es muy importante considerar bien esta función de la paternidad espiritual y la adecuada conexión entre el psicólogo o la psicóloga como madre y el padre, para generar de verdad hijos espirituales de una manera integral y de una manera que no sea individualista, que esté insertada en una familia, en una comunidad, en finalmente la unión de los hijos de Dios, que están vinculados, como dice San Pablo, por la caridad, que es el vínculo de la perfección. Creo que estas reflexiones del Papa deberían servir como un impulso para que muchos psicólogos, que tal vez con el tiempo nos van a oír en muchos países, en Italia, en Hispanoamérica, en España, para que muchos psicólogos que están formados con este pensamiento casi automático, como decía el padre Domenico Monteforte, propio del psicoanálisis, se conviertan verdaderamente a otro tipo de pensamiento verdaderamente humano y verdaderamente fundado sobre la gracia divina, y descubran la grandeza de su ministerio como psicólogos. Perdón, padre, me encantaría que este fuera el tema de unas próximas jornadas, la cuestión de la paternidad y la maternidad espiritual, porque es un tema que a mí personalmente me anima mucho a reflexionarlo, a profundizarlo. Es un tema vital, ¿no? Así como hace falta una madre y un padre, también en el orden espiritual, o mucho más en el orden espiritual. Casi parece que el orden material o natural lo analoga, ¿no? Exactamente, sí. Gracias, Bueno, padre.